Muy buenas, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es que me ha pasado algo extraño, justo como de costumbre, justo antes de los directos. La mami, que está aquí detrás, ¿la veis? Se ha tumbado ya. Mira, 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 que está. ¿La veis? Aquí. Se ha rebotado con Germán. No sé por qué, y ha hecho... Digo, ¿pero esto qué es? Y me he quedado así diciendo, pero esto. No sé, cosa más rara, porque nunca jamás le. No sé. Se rebota con nadie ni nada. O sea, tiene una paciencia este animal que es increíble. No sé, se ha pillado así como un poco mmm, despistado. Eh, en fin, que digo yo que... a ver si toma aposentos, por favor, por el amor de Dios Cristo bendito. Buenas noches, Soren, Inma, buenas noches, Yanix, buenas noches, Ángel, buenas noches, Jonathan, buenas noches, Félix, buenas noches, Chris, muy buenas, ¿qué tal, guapetona? Bueno, pues, uff, Virgen Santa. Vamos a... Hola, ¿qué tal, Aldo? Buenas noches, Rodri, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bueno, yo no sé cuando explico las cosas. Bueno, vamos a hacer las cosas por partes, vamos por partes. Como dijo el otro, que original. Y toca lo que toca y es mencionar a todos los miembros del canal, empezando por... Los que más tiempo llevan, que son Miguel Ferreira, Marcelo Yanequini, El Negre, Nano Sarriá, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Caca, Guate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Gravila Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Aitor Recio, Julián Salazar, Alfredo Astorga, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando R. y Freisy Navarro. Muchísimas gracias por formar parte de los miembros del canal. Y luego también siempre agradecido a los Patreon, comenzando por Nora Secas, Chris, Soren Rack Watchmaker, Cira, Ángel Martínez Yepes, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Fotsi, Alen Sarmiento, Patricia Calderón Isota, Roberto PB y Gemina Overseas. Va por vosotros, desde luego, porque quiero pegarme un petazo de café, que estoy hoy, que vamos, hecho un desastre. Aquí, dame un segundo porque también tengo que hacer otra cosa y tengo que hacerla sí o sí porque lo único que faltaba es que ya se me hubiese liado el ordenador por todos lados. Esto aquí, esto aquí, 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 vale, aquí, aquí. Uy, esto qué corto. ¿Por qué es tan corto? No, no es... Sí, es corto. Y aquí. Vale, perfecto, ya está. Ahora sí, por ustedes. Y bueno, pues mientras que esto se va pasando y procesando, que es lo que tengo que hacer, voy a cerrar los Patreon y los miembros del canal y ya me quedo con un poco más de espacio en lo que es el dashboard de YouTube, porque si no, madre mía, Virgen Santa, qué coñazo, qué coñazo, qué increíble. Bueno, voy a ver cómo están los volúmenes del micro, que ahora mismo ya habrán subido un montón, estaban abajo. Ahora se me escuchará estupendísimamente bien. Bueno, lo que iba comentando, que yo no sé, cuando me pongo a explicar las cosas, cómo, no sé, siempre tiene que haber algún imbécil, algún retrasado mental que no se entera de la copla. Eh, Dejadme, voy a ver los comentarios de última hora porque siempre puede entrar algún comentario de última hora que supere al anterior. y entonces, pues como siempre tiene que haber algún comentario que supere al anterior, pues dejadme que quiero ver algún comentario, a ver si ha entrado algún comentario que supere al anterior, porque, hombre, pues vamos a ir poniendo las cosas en contexto y en lugar. A ver, esto si lo cierro y me meto en comentarios, igual no hay nada, claro, por supuesto. Vamos, lo raro es que hubiese algo. Nada, es cosa de perfumería, perfectísimamente. Venga, perfecto, pues ya está todo aquí pasadico.
Por cierto, no he hecho público un comentario que se me hizo el otro día, que lo hice captura y todo. Eh, que podría hacerlo esta misma noche, además. A ver, dejadme. Lo tengo por aquí a mano. Es también, pues ya de paso, pues ya que estamos pues sacando mierda, pues sacamos mierda. Ya que se pone uno a sacar mierda, saca mierda del todo. A ver, el comentario este que le hice captura está en imágenes, así que documentos... Documentos, imágenes, capturas de pantalla. A ver si con un poco de suerte aparece. Lo que pasa es que, claro, estoy sacando capturas de pantalla siempre. Y ahora vete tú a saber dónde está. A ver. Aquí. Ya, aquí está. ¿Puede ser? Un segundo. Aquí está. Vale, aquí está. Si me lo paso a pantalla compartida, pues lo vais a ver. Bien, vale. Lo que iba comentando, esto es otro tema. Lo que iba comentando. Si yo cojo y digo lo que está pasando en el canal, dedico más de 2 horas a lo que está sucediendo en el canal en un directo, dedicándole pues algo así como... Lo voy a mirar. 2 horas y pico de directo, solamente monotema, 2 horas, 18 minutos, 2 segundos. Chico, y encima lo tengo en faldón principal, que no lo he cambiado. Míratelo, porque son 2 horas, 18 minutos, 2 segundos hablando del tema y analizando qué es lo que está pasando en el canal. Y entonces el tontopan este me coge y me dice, uy, se pone a mirar no sé qué vídeo era, porque era uno de estos últimos que no lo ha visto ni el tato, me parece que era el de Ácharo. Dice, uy, 188 que tiene ahora, que eran menos, porque supongo que él sería el 187 y ha sido el 188. Algo no cuadra. Y yo, este tío es tonto, es tonto. Después de estar explicándolo 2 horas, 18 minutos, 2 segundos, todavía me llega el típico tontopan, que no se puede llamar de otra manera, diciendo que le extraña que pase esto, cuando yo estoy hasta los huevos de estar explicándolo durante 2 horas, 18 minutos, 2 segundos. Es que manda romana. Manda romana. Concentración máxima. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat, Super Sticker y Super Thanks. Los Super Chats y los Super Stickers me van a ayudar muchísimo. Así que estáis tardando, que aquí hay mucha gente y seguro que sois todos millonarios, trabajáis en oficinas como buenos perfumeros que sois, y usáis solamente perfumería nicho. Perfumería nicho que yo reseño y luego no veis ninguno. Entonces, esta es la situación del canal que yo ya la estuve explicando. Harto. Alto explicado. Ya hasta las narices de tener que estar explicando lo mismo una y otra vez. Lo mismo que también, y con referencia al tema nicho, el típico tonto pan o lo que sea, porque yo evidentemente es un perfil sin nombre, sin nada, sin... O sea, nombre sí porque tiene un perfil, claro, evidentemente, pero aquí no hay fotografía, no hay nada, es que no está ni la fotografía del Pikachu. Es que no tiene fotografía ni la fotografía del Pikachu. A ver quién coño hay detrás de este perfil. Bueno, pues... Después de otro directo donde anteriormente yo ya había estado hablando del tema, pues resulta que me llega y me aparece este tipo con esta cosa. Ay, y estas contestaciones. Y yo ya al final digo, pues mira, chico, asertividad total y absoluta. Lo mejor es pasar, no calentarme la cabeza con nada ni con nadie, a mi puñetera bola, y es que no me merece ni la pena. Pero es que ni la pena. No sé por qué se me pierde cada vez que me vengo para acá, pero bueno, lo tengo aquí para ponerlo en compartido. Aquí está. Esto es.
A ver, si me deja reducirme un poco más, pues lo podréis ver mejor. A ver si me puedo reducir yo. Me hago aquí un algo y me reduzco. El live aquí, correcto. A ver si me puedo poner yo en otro sitio. No, no me deja. No me deja engancharme. No me engancha. A ver. No, no me deja. No me deja, imposible. No me deja, no me deja. Que ahora mismo no sé por qué ha hecho esto. Pero bueno, ahí estamos. No sé ni lo que estáis viendo ahora mismo. No me deja engancharme. A ver, dame un segundo. Dame un segundo que esto tengo que ponerlo yo en su sitio otra vez de nuevo. Es que no me deja. No me deja enganchar. Bueno, a ver. Voy a intentar hacerlo yo por aquí. A ver si me deja coger la cosa bien. A ver, nuevo directo. Esto está aquí. Lo que pasa que yo sé por qué no me deja. Porque cuando comienzas el directo ya no puedes trajinar nada. Entonces esa es la putada de esto. Y aquí, si yo me engancho aquí, a ver, vamos a hacer otra cosa, ya sé cómo hacerlo. Estoy aquí, que parezco el tonto del pueblo yo también, que no me entero. ¡Es que no me entero! ¡Oh, qué rabia! ¿Ves? Me coge todo, pero no me deja seccionar. Ahora lo hago, si ya sé lo que tengo que hacer. Ya sé lo que tengo que hacer, es fácil. Tan fácil como que es ocultar la cámara. Aquí. Y es que me lo quiero dejar preparadico. Mira, oh, me ha dejado medio. Bueno, mirad, esto es lo que pone. Madre mía, cómo has subido de caché. ¿Te ha tocado la lotería o algo? Esto fue el otro día, ¿eh? Y yo, tiene que haber de todo. Y él va y contesta. Claro, claro, si no digo nada, pero sigue acordándote de los pobres, hombre. Ja, 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 saludos. Esto me lo escribió en el top que hice con Perfumes Nicho. Dice, y le digo, esta semana han salido un montón de perfumes para como llamas pobres, y si no has visto el problema, el problema es tuyo, no es mío. Entonces va y me contesta, hijo mío, veo que el humor y el buen rollo no van contigo. Disculpe usted, Dios del perfume. Y yo voy y le digo, no, hijo, no. No soy tu hijo, ni tu padre, ni tu madre. Soy el verbo. No soy Dios, soy el verbo. Y ahí lo dejé, porque digo, si no, esto son conversaciones que no tienen ningún sentido, que no van a ir además a ningún sitio, y entonces no merece ni tan siquiera la pena. Y digo, anda a tomar viento. Entonces, este es el rollo que lleva la gente. O sea, vamos a ver, si seguimos haciendo análisis. Ay, Dios mío, es que esto es la polla. A ver, streamer en directo. Vale, si seguimos haciendo análisis, a ver, si me meto, igual puedo compartir. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que YouTube no deja mostrar las estadísticas, está terminantemente prohibido. Pero bueno, si os metéis en los vídeos, le dais a la pestaña de vídeos, vais a ver que esta semana con respecto a la perfumería, si me la cojo y la abro bien, a ver dónde estoy. Aquí, venga, aquí mismo donde estoy. Esta misma semana ha salido la Ácharo, la Cacharel. Seguimos más. Ha salido la Woman Secret. Ha salido también las moléculas. Ha salido el clon de Chanel número 5. Ha salido el Abbey Rouge, que tampoco, a ver, es perfumería pop, sigue siendo un poco más cara, pero no es selectivo. Ha salido el pop de McCartney. Ha salido también la de... ha salido más moléculas, evidentemente. Ha salido Revolution o de Parfum de Carner, que es perfume nicho, pero yo lo compré a 45 euros porque salió una super mega oferta y la aproveché. A 45 euros un Carner, ni más ni menos. Así, tal cual hay que decirlo. Hay que aprovechar las ofertas y buscar. Pero se encuentran, porque yo la encontré y yo las encuentro. Luego, hago más tops. Hablo de los clones del Lidl y del Aldi. Y me dicen que todavía que me tengo que acordar de los perfumes para los pobres con la sorna. Yo no estoy para sornas, ¿eh? Yo estoy para tomarme en mi canal muy en serio y estoy
súper preocupado. O sea, a ver si nos vamos entendiendo, porque es que de verdad la cosa parece ser que es que yo voy alucinando. O sea, señores, yo he sacado perfumería absolutamente para todo el mundo. Si a alguien le molesta que saque perfumería nicho, lo siento. Pero también saco perfumería nicho de absolutamente todos los precios. Y cuando he sacado perfumería nicho es porque uno se ha dedicado como una hormiguica a ahorrar puntualmente pues para comprar un perfume que pues le puede apetecer en un momento dado. Y si no, pues tengo a mi hermanico que es un buen coleccionista de perfumes y yo le digo, ¡eh! Y entonces me dice, coge lo que te dé la gana, tío. Y yo, pues cojo el perfume también. Así que, gracias a Dios, estoy salvado también por ahí, porque mi hermano es un gran coleccionista también de perfumería. ¿Vale? Pero aquí hay que presentar absolutamente de todo. De todo. Pero da igual de lo que se presente, porque si el canal no se posiciona, porque YouTube decide que no se posiciona el canal porque hay un shadowban, no se posiciona. Y da exactamente igual lo que hagas. Lo que hagas y lo que presentes. Da exactamente igual. Pero aquí lo que se trata es que no hay seguimiento en el canal, con lo cual entra un pavo o un tonto pan, pone su comentario, pero no sabe que yo antes lo hablo y lo comento. Porque yo no me callo una. Yo llamo las cosas por su nombre y siempre parto de un análisis de todo lo que sucede en el canal. Yo soy la primera persona que analiza qué es lo que está pasando en el canal y lo hago público. Es que yo lo hago público. A mí, que me llegue un imbécil hablándome de Social Blade, pues me toca los huevos, porque vuelvo a repetir, como yo dije el otro día, y no estoy llamando a esta persona imbécil, ni muchísimo menos, por Dios, Dios me libre, no. Aparte que hace un tema que a mí me mola, ¿eh? Es su canal, luego lo estuve viendo, y el canal que tiene, porque a mí me gusta mucho el rollo fitness, yo estoy mucho en el rollo fitness, y, y vamos, que estoy muy empapado del tema. Entonces, que no lo conocía el canal, y mira, me he suscrito a su canal. Pero no lo digo por esta persona, lo digo porque luego siempre ha sido el caballo de batalla que he tenido. O sea, siempre he tenido que estar bregando con historietas de las estadísticas del canal, que no sé qué, no sé cuántas. Pero es que aquí hay lo que hay. Y da exactamente igual. El canal estuvo funcionando muy bien hasta después de la pandemia, ¿eh? Y yo saqué mis perfumes y siguieron funcionando muy bien los vídeos. Pero de un tiempo a esta parte el canal no funciona. Y ya está, y hay que asumirlo, y es lo que es. Pero aquí la primera persona que parte de análisis soy yo. Lo que pasa es que no todo el mundo ve los directos. No todo el mundo está al día. Por eso puntualmente también, de vez en cuando, hago como un vídeo podcast que tampoco ve todo el mundo, cuando deberían de verlo, porque explico cosas del canal. Entonces, si no se ve ni la una cosa ni la otra, pues mira, pues lo siento. Pero cuando me llegan esos tipos de comentarios, de como el de esta tarde, que me ha entrado diciéndome que aquí pasa algo raro, pues, y justo después de haber dedicado 2 horas, 18 minutos, 2 segundos a todo un análisis de lo que estaba pasando en el canal, pues la verdad, chico, háztelo mirar, colega. O sea, yo ya ahí no entro directamente, es que lo que cojo y es un baneo. O sea, yo no pierdo ya el tiempo, ¿eh? Yo no pierdo más el tiempo. O sea, estoy ya tan quemado que paso absolutamente de todo. O sea, hago así. Y es que ni los leo. O sea, es que de verdad que ni los leo. Hay algunos que digo, bueno, voy a ver hasta dónde llega la cancha y luego, pues efectivamente, si me sirve para coger y colgarlo en un directo, lo cojo y lo cuelgo en un directo. Para que lo veáis. Que esto al fin y al cabo es una tontería, es un mal menor, esto es una gilipollez, pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Hola Norica, que te acabo de ver, Aitor, muy buenas. Marcos, buenas noches. Hola, cosas mías. Félix, buenas noches. Israel. Y Ángel López, que acaba de entrar. No sé si me he dejado a alguien por ahí en medio. Sin saludar. Aldo. Rodri. Y creo que ya está. Técnicamente. Entonces, pues así es tal y como van las cosas. Em, pero lo cierto es que esta situación está poniéndose muy dura y bueno, pues no es que me vaya a marcar un Sánchez ni vaya a estar 5 días sin hacer absolutamente nada,
Pero así no se puede seguir. Y aparte tengo otros dos canales que la verdad que tampoco me puedo quejar cómo están yendo. Y, y ya veremos a ver qué es lo que hago. No lo sé. La verdad es que no lo sé. 90% de tontos y 10% de agua. En fin, vamos a ver cómo va esta semana. Y atendiendo a cómo vaya esta semana, pues igual me planteo pues dejar este canal y abrir otro canal de perfumería. Y este pues abandonarlo. Y ya está. ¿Vale? Abrir otro canal de perfumería y hacer las 4000 horas y los 1000 seguidores y a este que le den por culo. Claro, y ya está. Y dejarlo aquí. Todo colgado y ya está. Sin problema. Evidentemente bloqueo todos los comentarios para que nadie pueda escribir nada porque yo no voy a estar supervisándolo, pero es una de las opciones que he planteado. O sea, me estoy planteando chavar el canal, dejarlo activo, por supuesto, y olvidarme de él y ponerme a hacer otra cosa. Otro canal de perfumería, que nadie se piense que me voy ahí. No lo sé, ya veremos a ver. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona esto durante esta semana y, y ya está. Y ya está. Pero lo que está claro que así no puede ser, no puedo seguir. Yo no puedo estar haciendo un trabajo de horas para grabar dos vídeos. Hoy he empezado la grabación a las 3 de la tarde. ¿Sabéis a qué hora he salido de la grabar? A las 7:30. A las 7:30. Porque cada vez que hacía el vídeo no estaba satisfecho con lo que estaba haciendo. Y he tenido que volver a empezar y me lo he vuelto a machacar otra vez todo. Por eso. Por no estar satisfecho con el trabajo, volver a repetirlo. Y volver a repetirlo. He terminado hasta los cojones, claro, evidentemente. Pero no, así no se puede seguir. A mí no me compensa. No me compensa para nada estar machacándome a nivel de trabajo, machacando mi vida personal. Evidentemente, si mi vida es personal, ya lo sabemos. Pero lo que no es de recibo, que yo, pues ya sabéis que la gente que me sigue sabe que estoy publicando los vídeos por adelantado a las 6 de la mañana, a las 7, a las 8. Y no es que me acabe de levantar, es que no me ha costado. Entonces, esta, esta dinámica de trabajo ha dejado de ser productiva, es rentable y, como ya dije el otro día también, estoy hasta los cojones de ver cómo la gente me está copiando hasta incluso los tops y las reviews fantasmas de las que tanto se ríe la gente, los top fantasma, sacando los perfumes a la derecha o a la izquierda, sin hacer la reseña, pero sacando los perfumes y hablando un poco de ellos, ver cómo se está extendiendo por YouTube el mundo del perfume con toda la poca vergüenza del mundo. Con toda la poca vergüenza del mundo. Y yo tengo que estar soportando viendo eso. Como hay gente, pues que, no sé, misteriosamente, claro, evidentemente sus canales no tienen ningún problema, pues tienen difusión y se ven. Supuestamente se ven, claro. Pero estoy hasta los huevos. Sobre todo el tema de las reviews fantasmas me ha tocado los cojones. Porque es que estoy viendo, de verdad, porque además hoy, esta mañana me he puesto. Y estoy viendo que parece ser que es tendencia. No sacar el perfume, sacar los faldones con las fotografías del perfume y si no se hace la reseña, pues se cuenta otra tontería, otra cosa, pero el caso es que estás hablando sin sacar el perfume en la mano. Y esto toca los huevos. Una vuelta de tortilla para que parezca que es una cosa nueva que se me ha ocurrido a mí. Hoy os traigo una cosa nueva, chicos, chicas. Hoy os traigo una cosa nueva. Pues la cosa no es nueva. Lo siento. La cosa ya la hizo el Orgaz. No es nueva la cosa. No, la cosa no es nueva. Y estoy viendo que además están haciéndolo a saco. Claro, es que nadie tiene pasta para poder estar sacando todos los perfumes nuevos que están saliendo de golpe. Pero luego sí que la candela se me ha dado a mí la candela. La candela se me da a mí. Y ahora hay gente que no hace retrospectiva y realmente lo que debería hacer es una retrospectiva de todo lo que han estado hablando a cámara y de lo que han estado hablando detrás de la cámara. Que uno pues se entera de todo, o se ha enterado de todo. Ahora ya no, porque estoy completamente desconectado. Pero hace falta tener poca vergüenza. Hace falta tener poca vergüenza. Que cada cual haga lo que quiera.
Pero fíjate tú, las modernidades. Y es que estoy cansado, porque es que si no pongo yo mi trabajo en valor, no sé quién hostias va a poner mi trabajo en valor. Pero el haber sido un precursor de toda esta movida de la perfumería, o uno de tantos, claro, por supuesto, ya había alguno que otro por aquí cuando yo estuve haciendo, salía haciendo los perfumes y las reviews, que al principio yo comencé con cosmética, ¿eh? Y moda también, cosmética y moda. Halls, concretamente. El caso es que, pues, la peña pues, no se acuerda de todo esto y se olvidan de muchas cosas. Y claro, es tanta la risa que hacía la review fantasma que ahora a mí ya me pone de mala hostia, de verdad. A mí antes ya me daba igual, yo pasaba, digo, pues mira, pues ríete, que mira que ahora lo que está pasando. Ríete que ahora mira lo que está pasando. Ríete y mira que ahora todo Cristo bendito aprovecha también el sacar perfumes femeninos, como dije el otro día en el directo, aprovecha para sacar perfumes femeninos para poder captar también la atención de las damas, de las bellas damiselas y escuchar al macho alfa hablar sobre el perfume que sirve para que el macho se sienta atraído por la fémina y vayan allí a una esquina a frungir de una forma consentida, siempre entiendo, claro, por supuesto. Voy a beber agua porque si no es que me ahogo. Entonces, pues todas estas cosas son un sumatorio y un sumatorio y te termina tocando los cojones. Claro, es que ya... ¿A qué punto estamos llegando? ¿A qué punto estamos llegando? Desde el principio, siempre estábamos hablando, yo estaba hablando, porque no quiero meter a más youtubers y youtubesas entre medio, pero aquí hay una falta de originalidad que es ya la rehostia. La originalidad que más pueden cubrir la mayoría es el darle la vuelta a un contenido que están copiando de otra persona, a un formato que están copiando de otra persona. Le cogen, le dan la vuelta y os traigo una cosa nueva. Una mierda. Tú no traes nada nuevo, esto está inventado ya. Esto está inventado ya. ¿Quién lo ha inventado? Madre mía, pues no se reían del Orgaz con las review fantasmas, ni con los top fantasmas. No se han reído del Orgaz nada, ¿eh? Cuando nadie hacía podcast, estaba el Orgaz haciendo podcast puros y duros en YouTube. Nadie hacía podcast. Nadie. Nadie. Había muy poquitos canales que hacían podcast. Muy poquitos. Luego se dio el paso a hacer los podcasts con vídeo. Pero el primer tramo me lo mamé yo. Bueno, con otros cuantos, claro, evidentemente, porque no habíamos muchos, ¿eh? Cuando empezaron el tema de los videopodcasts, no había tanto. Y yo siempre he estado con noticias, siempre. Haciendo en los podcasts, videopodcasts, noticias, siempre. Y ahora, fíjate tú lo que son las cosas. Que están los iluminados, los que lo han descubierto todo. Y una mierda. Una mierda, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y claro, uno tiene que estar viendo eso como tu canal va cada vez a peor y a peor y a peor. Y los otros van para arriba, para arriba, para arriba. Y te quedas pensando, muy bien, YouTube. Vamos mejorando. Muy bien, YouTube. Entonces al final, pues como estuve diciendo el otro día, el trabajo no está recompensado ni de coña. Hola Quentin, muy buenas. El trabajo no está recompensado. Y como no está recompensado, pues al final, pues evidentemente, pues termina haciendo mella. Termina haciendo mucha mella. Yo, de hecho, fijaros cómo ha sido el planteamiento hoy, que tenía que grabar perfumería. Lo he dejado para el último y yo me he puesto a hacer vídeo de cosmética. He hecho vídeo de cosmética lo primero, por eso es lo que me apetece hacer y es lo que me divierte. Ahora mismo no me apetece nada hacer perfumería, porque si me pongo a hacer puñetera perfumería y no lo va a ver nadie.
sea interesante o no sea interesante, que normalmente no es por nada, pero suelen ser interesantes. Pues yo creo que también, vamos a ver, estás viendo cómo actúan y operan los youtubers y youtubesas, por ejemplo, o influencers en otras plataformas que se llevan en mi formato a otras plataformas, también, y pues te quedas así con cara de póker, como diciendo, uff, muy bien, vamos mejorando como el buen vino. Y cada vez peor. Y cada vez peor. ¿Quién coño tiene ganas de trabajar viendo todo lo que está pasando? ¿Quién? Porque yo no lo tengo. Yo no lo tengo. Yo me pongo ya delante de la... Cuando tengo que hacer perfume, yo no tengo ilusión de ponerme delante de una cámara para hacer perfumería. Es que no tengo ganas, no me apetece. Porque para que la vean 200 personas teniendo un canal de 109.000... A ver, ¿qué ganas voy a tener yo? Ninguna. Lo mismo escucharme que si me ven 7.000 o 12.000 teniendo 100.000, ¿eh? Ojo. Ojo. Que luego también hay que tener otra cosa y otra variante muy, muy importante en todo esto. Es que mi contenido es diario. El contenido del Orgaz es contenido diario. No es ni cada 2 días, ni cada 3, ni cada 4, ni uno a la semana. Es todos los días. Y además contenido variado, que no es lo mismo siempre. Siempre cambiando el contenido para que podáis estar entretenidos y disfrutéis del contenido. De intentar hacerlo ameno y contar cosas por en medio y meter cositas por aquí y por allá. A quien no le guste, pues evidentemente lo que tiene que hacer es irte a tiki tiki y hacer scrolling. Ya está. Yo no opero así. Mis vídeos son largos. Y entre medio, pues si pasa una mosca, cuento que pasa una mosca. Y si me está sudando el sobaco y estoy muerto penado, pues digo que me está sudando el sobaco, voy a cambiarme y hago un corte. Y lo digo porque es completísimamente natural. ¿O es que os pensáis que los restos de youtubers ni mean, ni cagan, ni tosen, ni tiran mocos, ni escupen? ¿Ni lefan? No sé, preguntármelo. No se ponen malitos, no les duele la cabeza, no, son perfectos. Son perfectos y perfectas, ¿no? Pues no, siento decepcionaros a la mayoría de vosotros, esto no es así, ellos también cagan, se limpian el culo y además hasta incluso algunas veces estoy convencidísimo de que se llenan las manos, los dedines de caca cuando pasan por el orto el papel. Y seguramente más de uno igual ni pasa papel. Yo es que me limpio con la mano pelá porque tengo un butters de estos que... un inodoro que suelta el chorro de agua. Vale, muy bien, límpiate las manos luego, su guarra. En fin, mismamente, ¿eh? Y yo, si sudo o me sale algo o un moco, lo cojo y lo digo. ¿Y qué pasa? Creo que además es una cosa que es interactuar. A quien no le guste, que se vaya a ver la perfección de James Bond, ¿eh? O de quien sea, yo qué sé. O de la de Tomb Raider, que se la chica Tomb Raider presentando perfumes, que se vaya a ver también la chica Tomb Raider presentando perfumes y ya está. Digo yo, ¿no? Hola Watchmaker, buenas noches. Francisca, buenas noches. Eh... A ver, el contenido de propiedad intelectual, ojo, cuidado con el contenido de propiedad intelectual, no se puede registrar. O sea, vamos a ver, sí se puede registrar. Vamos a explicar esto. El contenido, yo es que me llegan, no es que eso tiene copyright. El copyright de YouTube es el copyright de YouTube, ¿vale? Lo que tú hagas en YouTube, pues hay una cosa en YouTube que denominan copyright y es el copyright de YouTube, ¿vale? Que luego también pues pueden aplicar, por supuesto, el copyright oficial. El copyright oficial, yo no me acuerdo ahora mismo cómo son las tasas y cómo están las tasas. Es carísimo, no caro, carísimo, porque además es por minutaje. Es una barbaridad de dinero lo que tú, cuando vas a registrar un audiovisual, en el caso de... hombre, supongo que las televisiones y todo esto efectivamente tienen un convenio con copyright para que las tasas de copyright no sean tan caras, porque hay programas que son larguísimos, ellos no paran de sacar producción, efectivamente, pues sacar un copyright para un programa de 3 horas o 4 horas como el Sálvame, yo no sé lo que duraba aquello, por Dios, la vida es la existencia, pero tenía copyright, registrar eso con copyright
es la hostia. Entonces, porque eso es carísimo, son mucha pasta porque es por minutaje. Hay un apartado dentro de copyright que es por YouTube. Nadie se puede permitir eso, es una pasta. Pero cuando digo, de verdad, creerme, que es que es una pasta, o sea, no me acuerdo ahora mismo cuál es la cantidad, pero es que es un dineral, es un dineral. En el momento que sobrepasas no sé cuántos minutos, es un dineral. O sea, tú imagínate sacar un vídeo de 20 minutos, meterle un copyright y que te cueste 1.500 euros el copyright de solamente un vídeo. Esto es un ejemplo que estoy poniendo, pero yo no me acuerdo, pero era una pasta. ¿Pero qué estamos locos? ¿Voy a sacar yo un copyright oficial con 1.500 euros por un vídeo de... No se puede. O sea, y además con contenido diario. Que va, imposible, imposible. Tenemos esto aquí de YouTube, que es el copyright de YouTube, pero aquí nadie paga copyright de nada. O sea, el copyright oficial cuesta un dineral. Un dineral. El copyright oficial que además yo lo tengo por el libro. Mi libro... La alquimia del perfume lleva dos zonas de copyright. Lleva el copyright personal mío y luego lleva el copyright de la editorial, de Arcopress. Lleva dos. Y es una pasta, ¿eh? Y es una pasta que hay que pagar todos los años. Es anual. Es una pasta anual. Otra cosa que también efectivamente los libros los puedes registrar por la SGAE, pero ya no es copyright. Y el copyright es necesario reflejarlo dentro también de la literatura. La buena y la mala también lleva copyright. Entonces, claro, se va un dineral, que eso es un disparate. Y muchísimas gracias, Selim, por ese super sticker. Muchísimas gracias, Bonica, por romper la maldición de los directos sin un solo céntimo. Y además, pues el último día del mes. Si es que es el último día del mes. Que por cierto, también tengo que decirlo, el directo terminará antes de las 12. No por nada, sino porque si haya un poco de recaudación, por lo menos poder pasarla a este mes y que no sea a mes siguiente. Porque como termina el directo después de las 12, la poquita recaudación que tenga el directo se me pasa al siguiente mes y no a este. Así que sobre menos 5 aproximadamente cortaré el directo. Si llegamos, sí que vamos a llegar. Cortaré el directo porque si no la recaudación me la va a pasar al siguiente mes y yo necesito comer este. No necesito el dinero para el siguiente mes porque yo el siguiente mes no sé ni dónde voy a estar. ¿Vale? Entonces, ¿veis? Son cosas que también cuento. Porque a nadie le importan, pero yo las cuento. Yo cuento muchas cosas que a nadie le importan, pero son cosas que yo creo que son interesantes que se sepa. Sobre todo el sistema de pago que hay aquí. Es a mes vencido. A mí me dais las aportaciones y a cualquiera y se cobran al mes siguiente. Pero hoy resulta que es el último día del mes y si dejo pasar, aunque sea un segundo después de las 12, lo cobraré al mes siguiente. Del mes siguiente, ¿vale? No lo cobraré este mes que viene. No lo cobraré este mes de que el mes que viene, no sé ni cuál es ya. Es que no lo sé. Mayo, ¿no? Estaríamos a mayo, en el mayo, junio. Mayo, por Dios. Mayo. En mayo. En mayo, junio. Y ya en junio. ¡Ay, calores! El calor de junio. Qué agobiante. Pues sí, lo cobraríamos este mes el día... Nosotros cobramos como antes que los pensionistas, entre el 21 y el 22. Así que para el 21 y el 22 podré cobrar esto de recaudación. Porque si no, ya te digo yo que esto va a ser una muerte total. Los aplausos es que no los veo, cariño. No sé dónde los tengo. Aquí. A ver si se abre. Y van para ti. Hombre, muchísimas gracias. Muchas gracias, Bonica. Muchas gracias, tesoro. Bueno, vamos a ver. Voy a leeros un poquito. A ver qué tengo aquí. Ah, vale. Y ahora me he perdido yo. Vale, espérate porque esto lo tengo que mover, por si no, no sé, con todo lo que tengo aquí abierto va a ser un poco locura.
No, mañana no lo. A ver, no es que no es que quede mañana. Sí, yo sé que queda mañana, pero mañana no voy a hacer directo. Y mañana no va a haber recaudación. Es que mañana el directo lo haré en Orgastalk, porque mañana voy a meter un vídeo y no voy a hacer directo. Entonces es por eso, no es por otra cosa. No, no es que, sí sé que estamos a 29, que martes es el último día, pero, pero es el último día de directo. El último día de directo sí que es, porque mañana estaré en Orgastalk y no en este. Entonces por eso es el rollo de coger y poder hacer el directo aquí, terminar aquí el directo y ya pues el siguiente directo, que es el martes 30, sí que me voy al otro sitio. Y ahí pues contaré mis penas. No, hablaremos de noticias y todo esto. Eh, mm, Iago, buenas noches. ¿Por qué no puedo mover el joystick de esto? Se me queda así como medio bloqueadico. Voy a meterme aquí en el dashboard, que será mejor, porque si no, no os veo bien. Em, ¿Te queda mañana? ¿Te queda mañana? Que sí, que me queda mañana, pero mañana no estoy aquí. Mañana estoy en otro sitio porque además cuando termine este directo me voy a poner a editar el vídeo de mañana. Entonces, como voy a ponerme a editar el vídeo de mañana, que no lo va a ver nadie, pues por lo menos se queda el vídeo de mañana, que lo va a ver a alguien, digo yo, aunque sean 100 personas, alguien son 100 personas, y yo me iré a Orgastalk y me quiero olvidar de este canal por lo menos mañana. O sea, además tengo que hacer doble edición porque tengo grabado el vídeo de moléculas y tengo que editar el vídeo de moléculas para los orgásmicos. Pero bueno, que si no sale hoy, pues sale mañana. Pero que lo que es el vídeo de mañana me tengo que poner a editarlo sí o sí. Y porque hoy no he liberado ningún vídeo, lo he dejado todo a la potencia y la fuerza de esto lo he dejado recaer sobre el directo, pero mañana estoy aquí, mañana estaré en Orgastalk y descanso. Muchas gracias, Francisca, muchas gracias, Bonica, y espero que te guste. Y, y bueno, pues así están las cosas ahora mismo, de verdad. Yo me gustaría que, pues bueno, las cosas si fuesen por lo menos la mitad de bien que fueron ya una vez que salimos del tema de la pandemia, ¿eh? Porque el canal estuvo funcionando muy bien después también de la pandemia. Pero, chico, fue el tema de... Pasó el tema de la pande y aquello fue, pues, la debacle. La debacle, o sea, bueno, ya pasaron unos mesecicos y tal y tal. Eh, y ya te digo yo que... a ver, esto... Ah, vale. Y ya te dije yo que bueno, que el tema estaba así, de aquella manera, y todo fue muy bien. Si además, sí, hasta es relativamente hace poco tiempo, ¿eh? Esto ha sido desde hace muy, muy poquito tiempo. No es una cosa que venga de largo ni nada de eso. No, no, no. El bajón ha sido hace unos meses. Es que ha sido hace unos meses. Pero unos meses con un bajón que ha sido absolutamente brutal. Yo digo, hostia, ¿esto qué coño pasa aquí? Bueno, pues he estado llamando a YouTube 40 veces y al final pues he podido hablar pero por mediación, ya lo comenté otras veces, por mediación de la gente con la que estaba en la network. Me puse en contacto con una persona que trabaja allí y me contó cosas que, pues sí, como decía África Montejo, pues unas cosas sí y otras no. Y es verdad, pues unas cosas sí y otras no. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Es lo que hay. Y es lo que hay. Lo que me menester es que es que quiero decirlo de una forma delicada lo que voy a decir. Entonces es que no quiero que nadie llore. Eh, pero creo que hay gente que debería de hacerse mirar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. El mundo está lleno de enfermos mentales, de gente que tiene muchas adicciones, que tienen la vida muy jodida, muy jodida.
y que a raíz de haber llevado una vida muy jodida, pues las cabezas no les hacen regir con solvencia. Se aturullan. Yo creo que a lo mejor es muy probable que yo recomiendo siempre, por si alguien no conoce, Alcohólicos Anónimos o cualquier algo de los anónimos, me da igual en cualquiera, pues los jugadores anónimos, en fin, pero sobre todo si hay alguien que tiene algún tipo de adicción, pues que fuera a las reuniones y que empezara a aprenderse la oración del solo por hoy, por ejemplo, eso cualquiera que ve una película americana se la sabe de memoria, porque yo tampoco, pero que vaya a terapia, en fin, que se vaya mirando muchas cosas, que las adicciones al final pues pasan factura, te vuelven como muy loco y pues te hacen enfrascarte en cosas que realmente no tienen mucho sentido. Pero yo creo que... Uy, esto voy a aflojarlo yo también. Pero creo que, francamente, hay gente que debería hacérselo mirar. Y yo, cuidado, porque entiendo, quien esté escuchando el speech ahora mismo sabe por quién va. Que de la cárcel se sale. Porque de la cárcel se sale y hay gente que ha salido de la cárcel. Pero de la tara mental que te puede quedar por el tipo de vida que has llevado, tan putamente jodida, y que posiblemente lleves, y que no estés rehabilitado 100%, creo que deberían de ponerse en manos profesionales. Porque yo, lo mío, al fin y al cabo, de lo mío se sale. Mejor o peor, pero de lo mío se sale. Pero cuando ya se tiene algo a nivel mental causado por sustancias, creo que lo mejor es ponerse en manos profesionales. Y hay terapias y están los grupos de pues los anónimos, vamos a llamarlo así, que te pueden ayudar a mucho. Básicamente. Yo siempre tiendo mi mano hacia la gente necesitada y ya sabéis que hablo de cosas, que en mi canal se habla de todo y yo, si hay alguien, de verdad lo digo en serio, que por su dura vida necesite ayuda, creo que se debe dar el paso. Se debe de dar el paso. Y avanzar. Básicamente. Porque avanzar ayuda a pasar página. Y no a seguir enquistado en las cosas. Que además yo creo que hay un problema también muchas veces con la gente porque se quedan las cosas enquistadas y no las superan. Y las cosas hay que superarlas. ¿Qué cuesta? Sí, cuesta superar las cosas. Pero con un trabajo diario se consigue superar. Lo que yo no puedo hacer es estar viviendo en el pasado continuo, intentando, no sé, acordarme de qué hice yo hace 2 o 3 años. Porque no, francamente no tengo tampoco cabeza para eso. Pero hay gente que se le queda enquistado, que se le queda ahí, guardadico, en su pecho. Y no perdonan nunca. No sé qué hay que perdonar, francamente. Yo he tratado siempre a la peña, al personal, con muchísimo respeto. Con muchísimo respeto. Si se han sentido molestados en algún momento por algo, pues, que desconozco por cierto, pido disculpas y les recomiendo que por favor acudan a terapia. Porque, entre otras cosas, el servicio de seguridad social, asistencia a la seguridad social, pues te puede proveer de grandes profesionales psiquiátricos y psicológicos, psicólogos, psicólogas, psicólogues, para ordenar tu mente y que esté siempre equilibrada. ¿Vale? Esto es un speech semiseudo privado, pero creo que se podría aplicar a más gente. ¿Vale? Es semiseudo privado, pero creo que se puede aplicar a más gente. Creo que dar el paso para ir al doctor, doctora, doctore, oh doctore mío, no es Italia. Y dar el paso es fundamental y crucial. Porque así no solamente te vas a encontrar tu bien, es que vas a hacer que la gente que te rodea esté también bien. Y no estar siempre, pues,
con lo que la gente de Alcohólicos Anónimos, por ejemplo, llaman borracheras secas. ¿Eh? Más vale que te pongas en manos profesionales. Esto lo hago extensible a gente que pueda tener cualquier tipo de problema, ¿eh? Ojito, cuidado, y sé de lo que hablo. Que yo cuando no doy puntadas sin hilo, ¿vale? Pero creo que si alguien tiene problemas, debe de ponerse en manos profesionales. Esto lo digo aquí, lo digo en donde haga falta. Gente con problemas y taras mentales al médico. Yo también, yo el primero. Claro, por eso también he ido de vez en cuando. Hombre, que no pasa nada. Una pastillica que te relaja más de bien. Mentira. pero, pero sé de lo que hablo. Sé de lo que hablo. Que aquí a estas espaldas ya hay 54 años, ¿eh? A estas espaldas ya hay 54 años. Yo no soy ningún crío. Puedo comportarme como un crío, ¿eh? Pero sé lo que digo y lo que hago. ¿Vienen por el morbo? Pues será que no estoy dando morbo yo ahora mismo. Mira, voy a sacar un hombro. Francisca, que dice que va, hoy empieza a leerlo. Pues bueno, yo espero que lo disfrutes. Porque cuando creé el libro, lo hice pensando en que la persona que lo esté leyendo, que crea que está el orgaz con ella. Esa era la finalidad del libro, aparte de muchas más cosas, claro, evidentemente, pero era el acompañar. Es un libro de compañía. Quien quiera verlo bien y quien no, pues no lo vea, pero es un libro de compañía. Última hora, ¿cómo va el asunto? ¿Cómo va todo? Pues bueno, estamos hablando del asunto, Marquillos, hijo mío, estamos hablando del asunto. Estamos hablando del asunto, hijo mío. Estamos hablando del asunto. El asunto, pues, va. Entonces, creo que... el asunto está complicado. El asunto está bastante complicado. El asunto, por el momento, está bastante complicado. Y el otro día, cuando dije quién fue el primer youtuber que escribió un libro, hablo de perfumería, ¿eh? No es un libro, porque antes de mí habían youtubers que ya escribían libros y todo este rollo. No, estoy hablando de perfumería. A nivel mundial, el primer youtuber que escribió un libro de perfumería fui yo. No fue nadie. Fui yo, fue el Orgaz, pero hablo de perfumería. Lo que pasa es que se me olvidó porque siempre me gusta hacer un pequeño repaso de los directos para ver qué es lo que digo, lo que no digo y dejo de decir. Y se me pasó por completo pues apostillar de perfumería. Y lo hago ahora. Por si acaso se me olvida algo para mañana o para pasado o no estoy, ¿vale? Entonces lo cojo y lo digo que de perfumería. Lo mismo que también creo que me gustó mucho darle los morros a Justin Bieber durante 2 días. Le quité la posición número 1 en buscadores a Justin Bieber con un vídeo además en el que ni se me ve la cara porque estoy de espaldas, si mal no recuerdo. Y eso lo hice yo. Eso lo hice yo. Sí. Otra de tantas que la gente no se acuerda. Él no quiere acordarse, pero tampoco merece la pena, ¿no? Creo yo. Pero bueno, de vez en cuando está bien decir todas estas cosas. Y está súper chulo. Hola, Okran. No sé lo que va a pasar. La verdad es que no sé lo que va a pasar. No me voy a marcar un Sánchez, porque no, para luego decir, no, es que sigo. Bueno, es que en principio sigo, claro, evidentemente, porque ya lo dije la otra vez, porque tengo también otros 2 canales, que no solamente tengo este, tengo Orgaz Talk y tengo el Orgaz Beauty Care, Skincare, perdón. Y es en lo que estoy, en esos 2 canales también. Entonces no me voy porque tengo otros 2 canales que además estoy muy contento, sobre todo cómo está funcionando el skincare. Muy contento de cómo va. Y de momento seguiré, pero que la verdad es que
con este canal todavía no he tomado una decisión o determinación con respecto a qué hacer o dejar de hacer. Va a depender muy mucho de cómo vaya el canal en esta semana a la que viene, porque estoy bajo mínimos a nivel económico. Entonces, como estoy bajo mínimos a nivel económico, efectivamente no puedo estar comprando perfumería cada 2 por 3 ni nada de eso. Sí que voy sacando perfumes que ahora mismo me está dejando mi hermano de su colección y, y es con lo que más o menos voy tirando un poco. Todavía quedan algunos de los míos que, pero vamos, los míos están casi que tengo que editarlos. Los míos están grabados ya también y tengo que editarlos. Pero que son vídeos que también es de perfumería nicho y no va a haber nadie. A mí, sobre todo, lo digo en serio, me dolió mucho porque que no se vean los otros vídeos y tal, bueno. Pero Pegasus, con el follón que se me ha dado con Pegasus, y que todavía me parece que no ha llegado ni a las 1000 visualizaciones, ¿eh? Con el follón que se me ha dado con Pegasus. ¿Esto qué demuestra? Pues efectivamente que cuando se me pide algo me lo paso por el forro de los cojones y hago lo que me da la gana y no os hago caso. Claro, es que lo mejor que puedo hacer es no hacerle caso a la gente. Lo que pasa es que Pegasus sí que lo tenía. Pegasus sí que lo tenía. Entonces no lo hice, no sé por qué, pero no lo tenía hecho, pero Pegasus lo tenía. Y de hecho lo tengo. Pegasus lo tengo. Pero no lo había hecho. Y, y digo, a ver, tanto rollo, tanto coñazo, porque además yo me pensaba que lo tenía hecho, porque además tuve que mirar en el listado de los vídeos editados, digo, a ver si ha salido en el canal y tal, o yo lo he grabado y se me ha olvidado en el disco duro porque ese perfume lo tengo ya de algún tiempo. Y, y efectivamente no estaba. Y luego, después de todo el follón de Pegasus, que no lleve ni 1000 visualizaciones, hostia, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Y yo sé que es porque no se avisa. Es que no se avisa. Es que no se avisa. Y bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí es donde estamos. Eh, en fin, que así vamos. Así vamos. Y esto es lo que hay. Así vamos y esto es lo que hay. Ni más ni menos. En fin. No, gran, ya, hombre, vamos a ver, hay gente que me manda, ya no es que hay gente que me mande viales, es que hay gente que me manda la pasta. Y hay gente que no es que me mande la pasta, es que me compra los perfumes y me los manda. No se da el caso mucho, pero sí se da el caso. Sí, ya lo creo. Está Roberto, Cristina, Clemente, eh, hasta incluso Soren, me ha mandado perfumes, me ha mandado botellas de perfume, claro que sí. Sí, sí, sí. No, 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 ese no es el problema. Es que bueno, tampoco me puedo estar abasteciendo de esa manera de la gente, ni muchísimo menos. Pero a ver, ser conscientes de una cosa. Es imposible estar sacando contenido de una forma diaria con botella en la mano. Es que esto no cabe en la cabeza. O sea, estar sacando contenido diario con botella en mano es una soberana locura. Al final tienes que hacer pues Radio Fantasma o empezar a sacar viales si consigues viales, pero no puedes o diversificar contenido, que es mi caso. Pero en ningún no puedes estar, que va a repetir caso, no puedes estar con la botella en la mano, porque la botella en la mano tiene un coste. A no ser que tengas ayudas, me refiero que tengas colaboraciones con empresas. Si tienes colaboraciones con empresas y te abastecen, perfecto, ningún problema. Pero con contenido diario, o sea, botella en mano diario, eso es muy complicado. O sea, yo lo he podido hacer durante cierto tiempo, pero es que ya no me quedan. O sea, es que ya no puedo hacer tanto contenido diario, ni muchísimo menos.
Tengo que ir inventándomelas y viendo cómo hacer la cosa. Que de momento tengo ahí una pequeña remesa de cositas para hacer reviews, pero la cosa está chunga, muy chunga, muy chunga, muy chunga. Eh... Ah, un segundo, un segundo, un segundo. Mm, Vale, es que tenía un WhatsApp que contestar urgente. Personal. Eh, ¿Por qué no hacer reviews? Pues si yo hago reviews con Decans, Agustín. Yo hago reviews con muchísimas. Hombre, yo no sé el tiempo que llevarás viéndome, pero yo hago un montonazo de reviews con Decans. Y reviews fantasma. Tengo un trunie aquí ni a 100 metros. O sea, no necesito comprarme el perfume. O sea, pero es que claro. Eh, Mola tener la botella en la mano. Claro, claro que mola tener la botella en la mano, pero tú no puedes estar. ¿Cuánto supondría de media el gasto de salir todos los días con un perfume en la mano? Es que es imposible. Es imposible. O sea, 30 días, 31 días, multiplica ese número de días por botellas. Es que no, es que no, es que no da. Es que no da, es que es imposible. Es que no da. Y luego, aparte, también el propio contenido. O sea, es un poco. O sea, yo sé que puede estar muy bien estar haciendo venga review, venga review, venga review, perfume, perfume, perfume. Al final es un poco cansado también. A mí me aburre. Necesito ir cambiando de tema, ir hablando de otras cositas. Si no se pone la cosa muy pesada y ya está. De todas formas, hoy también va a ser el último. Por el momento, será el último día que hable de todo esto. Pero no hay ningún problema. Yo nunca he tenido ningún problema. Otra de las cosas por las cuales se me ha atacado mucho al principio de los tiempos era que hacía las reviews pues con botellas y con decants. Y la gente decía, pero ¿cómo es posible que tú te pongas a hacer reviews con cacharros de estos, con viales y tal? Eso no es profesional, es una falta de respeto hacia la persona que debe. Vete a la mierda. Seguramente era un come mierdas o una come mierdas por ahí arrastrar, que no tenía ni donde comprarse el perfume, pero caso para dar coñazo, pues lo coge y te lo dice, ¿no? Pero que a mí eso me ha importado siempre un capullo. Yo he hecho siempre reviews con viales también. Yo no tengo ningún problema. Es un producto, ¿eh? Los viales son productos. Además, que sepáis que los viales, hay negocio, hay business con los viales, porque hay gente que los vende hasta incluso en el Wallapop. Hay gente que se pone a vender viales. Coge los viales de las tiendas y luego los pone a la venta con toda la poca vergüenza en el Wallapop, cuando son gratuitos, y además le das la vuelta y pone que eso no se puede vender. Es que vender los viales en el Wallapop, por Dios, pues sí. Venta de viales en el Wallapop originales de perfumería con toda la poca vergüenza del mundo y vendiéndolos. O sea, es que es nivel máximo. Nivel máximo de tontería. En fin, bueno, chicas, también que voy a poneros los aplausos y a Marcos también, que ha dado y también su aportación. Venga, vamos a ver, vamos a ver. Aplausicos para todo el mundo. Y bebo agua porque estoy súper deshidratado. Ahí va. Que me muero de sed, por Dios. Que por cierto, hoy cenado. No he cenado, no he cenado. Y creo que no ceno, tengo el estómago un poco sucio. Me siento el estómago un poco de fastidio hoy. Eh, Sí, sí, Quentin, es el tema. No. O sea, tenlo claro que hay diversificación de contenidos y por eso también. Y yo, para descansar, el contenido está diversificado porque estoy sacando los contenidos que saqué ya hace un montonazo de tiempo para los Patreon del canal, con las moléculas. Esos vídeos tienen tiempo, ¿eh? Eso es lo que estoy diversificando por ahí, por la parte de los contenidos. Y
Y ¿sabes lo que pasa también? Que creo que con respecto a lo que son los videopodcasts, a no ser que surja una noticia realmente importante, no me llama el hacer un videopodcast porque tengo los directos. Entonces, al tener los directos, tener que hacer un videopodcast lo veo también absurdo, porque aquí es donde yo realmente me lo paso bien y lo disfruto. O sea, a mí me gustaría que todos los días, de verdad, fuesen así como está hoy el tema, porque está fenomenal, estuviésemos hablando tranquilamente de 800.000 cosas y contestando preguntas y... ¿Sabéis? El rollito de, pues, ay, pues mira, me gusta este perfume que no sé qué. Vale, de acuerdo. Hoy no voy a contestar estas cosas, pero... porque estamos en el tema que estamos. Última vez que vamos a estar así, ¿eh? Pero no quiero seguir haciendo videopodcast, porque ya he hecho muchísimos videopodcasts y esto me resulta, pues, muy primo hermano de un videopodcast. Y tener que volver a repetirme con temarios y cosas, y hoy sí que hay noticias, ¿eh? Hoy hay... pueden ser más interesantes, menos interesantes, pero hay noticias. Y tener que volver a hacer videopodcast para luego a lo mejor en unas horas hacer un directo... me tira un poco para atrás. La verdad es que me tira un poco para atrás. Luego también he retomado la plataforma morada. Estoy en Twitch y voy haciendo directos en Twitch. Entonces, claro, ahí voy... Que por cierto tendría que coger y editar algún directo y subirlo a Orgaztalk. Pero Orgaztalk lo quiero solamente para los directos también. Entonces, porque en principio Orgaztalk era para hacer directos, nada más que directos. Pero no puedo dejar los directos aquí. Tengo que darle candela a los directos. Es imposible que yo pueda dejar los directos del canal principal. Además, creo que también enriquecen un montonazo. O sea, cuando salen noticias, creo que es mucho más enriquecedor poder estar hablando de un montonazo de temas en los directos que no quedarme solamente centrado en los vídeos y venga vídeo y venga vídeo y venga vídeo. O sea, yo me gusta mucho el trato directo con la gente, el estar con vosotros. Estar aquí pues partiéndome de risa porque aunque parezca que no me estoy riendo y esas cosas. Entonces es diferente, pero la diversificación, siempre ha habido diversificación, siempre, siempre, siempre. Yo nunca he dejado de hacer cosas, contenidos y estar sacando mil historietas distintas. Que va, que va, que va. Eso no va conmigo, además siempre lo estoy diciendo, me aburro. Como no empiece a hacer cosas también que sean un poco diferentes, me cojo y me aburro. Lo que pasa en los directos, lo bueno que tienen es que son diferentes. Los directos tienen lo que tienen, son distintos. Los directos a mí me llenan mucho. De verdad, los encuentro súper enriquecedores. Porque es que se aprenden un montonazo de cosas. Es que en estos directos se aprenden muchísimas cosas. No es solamente el tema de la perfumería. Es que, como dije la otra vez, se está aprendiendo absolutamente de todo. Se aprende de economía, se aprende de moda, se aprende de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. De verdad, de todo. Entonces, todo lo que tiene que ver con el sector retail, con cosmético, todo. Y eso es más chulo. Yo creo que es mucho más bonito que no estar ahí enfrascado solamente en el mismo monotema. Yo cuando veía directos de otras gentes, yo me quedaba durmiendo. O sea, yo de verdad lo digo en serio, otras gentes quedaban durmiendo con mis directos, por supuesto. Pero que yo me quedaba sobado con esos directos porque es monotema y perfume. Y perfume, y más perfume, y más perfume. 1 hora, 2 horas, 3 horas, y más perfume, y más perfume, y más perfume. Joder, coño. Joder. Eso no me gusta. A mí, yo cuando me pongo a ver un directo, me gusta que si hay algún tipo de directo y es monotema, que dure como mucho 1 hora. O dos, vamos a decir dos. Pero todo lo que pasa a las 2 horas con monotema me pone la cabeza como un bombo y me termina aburriendo y es que me quedo durmiendo, ¿eh? Es que me quedo durmiendo, pero ahora sí, ya está. Estoy en el limbo, como los viejecicos. Y eso es lo que pasa, ¿eh? Dice, efectivamente, incluso si es un CSR o no sé lo que es eso. Y muestras venden. En el Wallapop, y en el Wallapop se vende de todo. Y en el Vinted entiendo que también.
Yo lo que veo en la perfumería es un problema de base, no hay originalidad en la perfumería actual, todos son clones los unos de otros, quizás no merece sacar más de un perfume a la semana. Dice Nora que me dímelo a mí, me aprendo un montón con vosotros. Pues anda que ayer estuve lanzando un speech, no sé si viste el directo de ayer, fue el de ayer, el directo de ayer del tema de la educación, telita. Eh, creo que al final eh, se, se termina aprendiendo. Y cuando hay un alma vacía, pues hay un alma vacía. Pobres almas en desgracia que sufren necesidad. Bueno, en fin. Bueno, lo que estabas comentando de los clones. Es que es lo que hay. Y no hay más. Es que es lo que hay, no hay más. Hay tanta oferta que al final... también hay otra cosa que es un poco peligrosa. Y es que los perfumistas, unos conocidos y otros no, al final terminan trabajando para multitud de firmas. Y un perfumista tiene una técnica ya muy marcada. Es verdad, quien huele a Kashani sabe que es Kashani porque tiene ahí un deje en su perfumería que te pues, sorprende poco porque sabes que es él. Es que en el momento que dices, uy, esto parece así como Kashani, y luego es él. O Sventin Beach, lo coges, lo hueles a Sventin y te quedas como diciendo, es que es Sventin. Sí, entero. Quentin, de toda la vida, para que no lo sepa. Quentin Beach. Sventin. Te lo coges y sabes que es él. Francisco, Paquito, sabes que es él. Y da igual en la firma en la que estén, que al final todo parece que se cruza y se encuentran en el camino. Es verdad, es verdad. No, de todas formas, yo no... ¡Ay! Se me ha caído una cosa al suelo. Hay tanto que al final algo siempre se termina pareciendo a otra cosa. Así, tal cual. Pero es porque es tanto lo que sale, que es muy complicado que un perfume al final no termine teniendo un deje de otro. Complicadísimo. Complicadísimo. Muy complicado. Siempre al final hay algo que te puede recordar a otra cosa. Y es lo difícil. Lo difícil. Lo chulo es poder crear algo completamente nuevo que no se parezca absolutamente a nada, pero esto al final no se cumple. Y no se cumple porque habiendo tantísima oferta, a ver, ¿cuándo fue? Hace 2 o 3 meses salieron más de 70 perfumes que yo digo, esto hay que repartirlo en 2 días porque no me da tiempo a hablar de todas las filtraciones y todo lo que hubo. Hubo tanto que era imposible. O sea, en un día capuzaron como 70 novedades. No sé si fue porque coincidió con el Exans y todo este rollo y las firmas salieron con toda la artillería de la temporada, pero es que eso es una locura. ¿Dónde vas con tanto? Es imposible. Es imposible. Y lo que digo, también se están haciendo muchos clones porque sí, porque si encima los consiguen más baraticos, pues pa'lante. Y ya está, si es que es así. Hola Miguel Ángel, muy buenas noches. No sé si me quedaré. Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches, guapetón. Tengo alguien más, Félix, y ya está. Vale, sí, me parece que no me quedaría nadie más. Creo que ya estáis todos saludadetes. No, gracias a ti, Félix. Quentin, nadie arriesga y la oferta es mucha, pero toda muy parecida. Tocan dulces, toma vainilla, almizcles, nadie sale de tendencia. Es que pensar que todo lo que es tendencia ahora ha sido estudiado ya anteriormente por las firmas y saben lo que hay que sacar y la tendencia que hay que sacar.
todas las tendencias de color están vistas, porque esto es un documental que vimos ya en la plataforma morada, que todo esto, todas las tendencias se ven a partir de, no sé si son como 5 años antes. 5 años antes la gente sabe, o los productores de coches, por ejemplo, estoy diciendo 5 años, no me acuerdo, pero es un montón de tiempo, saben lo que va a ser tendencia a fecha de hoy. Porque son ellos los que se van a encargar de infundir todo lo necesario para que sea tendencia a un color, por ejemplo, o un modelo de coche, o un cosmético, o un tono de color. Todo esto son estudios que se hacen pues como a 5 o 6 años o quizás más, para luego cuando llegue el momento, plax, ponerlo en tendencia. Y también generar, como ya he dicho millones de veces, aprendizaje sobre la gente para acostumbrarnos a los gourmands. Esto llevo yo años explicándolo, ¿eh? El tema de la adaptación gradual de las firmas para que nos acostumbremos a determinados olores y tendencias tiene que ser poquito a poco sin que se note, para luego al final que llegue la explosión de los perfumes gourmands, por ejemplo. Es un ejemplo, pueden ser cualquier otro, ¿no? Ahora mismo estamos todos en modo dulce, pero llevamos ya mucho tiempo en modo dulce. Mucho tiempo en modo dulce. En modo dulce estamos... Olivier Cres está que, no, vamos, se sale, porque él es el rey del gourmand, o sea que... estamos apañados con los dulces, pero todo es aprendizaje. Siempre es aprendizaje. Siempre. Todo lo que tú te pienses que es tendencia ahora ya ha sido estudiado previamente por las empresas. Estoy hablando de empresas grandes. Los pequeños hacen lo que les da la gana, sí, lo sé. Pero los pequeños normalmente ponen el ojo en los grandes porque también quieren vender. Y si se ponen muy currucucu, quiero decir currucucu, que se ponen muy snobs y sacan cosas que no son tendencia, pues la gente no se las compra. Y yo creo que Serhoff y el resto, el otro, el de la moto, quieren vender. Y ahora más que nunca que no paran de sacar colecciones a lo bestia. Y ahora más que nunca que no pasan de sacar colecciones a la bestia. Y veremos a ver también qué es lo que pasa con Amouage. Veremos a ver qué es lo que pasa con Amouage y L'Oréal. Amouage. Ojo, porque como lleguen a un convenio, a un pacto, L'Oréal se va a quedar con una parte de las acciones de Amouage. Y como L'Oréal meta el morro ahí, ¡puf! Date colilla. Van a empezar a salir de allí perfumes, pero a troche y moche. Eso va a ser un desfile. Un puñetero desfile. Y entonces no es que os preocupe de que de Amouage vengan de Emiratos Árabes o donde estén, vengan los perfumes. No. Es que van a venir de cualquier otro sitio. Van a venir de cualquier otro sitio. De donde tengan una producción y pasen la formulación, ¿eh? O sea, ojito. Que ya veremos a ver cómo termina el tema de Amouage. Que eso hay que darle ahí un poco de... Hay que prestar atención poquito a poco de ver cómo va el tema Amouage L'Oréal. De momento está la cosa así como calmadita, pero en el momento que lleguen con los señores árabes a un pacto, pues comprarán un porcentaje de acciones y ya estarán dentro. Lo que pasa es que Amouage se va a ver beneficiada de toda la red de distribución a nivel mundial que efectivamente tiene L'Oréal y que ellos no tienen. Por ahí va a ser por donde va a venir el tema, pero claro, tú imagínate que Amouage ya disponga de la red de distribución de L'Oréal. ¿Cuánto van a tener que producir para poder atender toda la demanda de perfumería de Amouage? Porque se va a ir de madre por completo, ¿eh? O sea, si entra L'Oréal y compra, os puedo garantizar que se va a liar la debacle. Porque van a tener que empezar a producir a la bestia. Yo no sé ahora mismo la producción que podrían tener, pero os puedo garantizar que con la red de distribución de L'Oréal van a salir de ahí, van a tener que comprar tanques, ya cisternas deben de saber cuantísimos litros, una exageración de litros, y entonces va a ser la perdición ya directa de la perfumería árabe nicho por completo.
Hola, Hompondi. Muy buenas, muy buenas. No, no quiero formatos televisivos. Porque normalmente no. Aquí, al menos en España, los formatos televisivos donde, o cuando han ido los youtubers, han estado en formatos televisivos, han salido corriendo. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, y como ellos dicen, no estás en tu medio. Estás dependiendo de un montonazo de gente que tienes delante. Tú ya no tienes el control de tu propia dirección, a ti ya te dirigen y tienes un guión. Estás guionizado y ya pierdes chispa, pierdes frescura, pierdes concentración. Tienes un montón de gente delante que te está mirando a ver si te sale un moco, te sale por aquí un pelo en la oreja o cualquier cosa. Y sé que no, a no ser que fuese una cosa ya grabada y muy cerrada, yo no hablo ya por mí, hablo de cualquier youtuber, yo lo desaconsejo por completo, ¿eh? Luego sí que hicieron esto de los juegos, de los gamers, que estuvo el Rubius de Gref y toda esta gente. No sé si estuvo también. ¿Cómo se llama este? Bueno, varios, no me acuerdo el nombre. Y estuvieron en un programa de juegos y tal, pero no fue una cosa más de concurso en plan gamer y tal, ¿no? Pero que en esos formatos date colilla y sal corriendo de ahí, piérdete, porque no, porque al final no funcionan, ¿eh? No funcionan. De hecho, aquí en España no ha funcionado nadie. No ha funcionado nadie. No sé cómo habrá ido el reality de Jeremy Fragrance, la audiencia que habrá tenido, ¿eh? Habría que mirarlo. No tengo ni pajorrera idea de cómo habrá ido la audiencia del programa de Jeremy Fragrance o si lo han cancelado o sigue adelante. No tengo ni pajorrera idea. No he visto nada del Jeremy, por ejemplo, y él sigue, bueno, es un reality, o sea que ya es otra cosa, es un rollo distinto. Pero un programa de televisión puro y duro estuvo, ¿cómo se llama este? El Eulogio estuvo también haciendo un programa de televisión y salió haciendo fu como el gato, porque dijo que fue horrorosa la experiencia, que no estaba dispuesto a pasar más por ahí. No. Y como él, han pasado ya a otros, ¿eh? No ha funcionado. El formato televisivo no tiene nada que ver con el formato que nosotros tenemos aquí con la webcam, para arriba, para abajo, que decimos lo que nos da la gana, sin ningún tipo de preocupación ni historia. Entrar un youtuber en una televisión es harto peligroso, porque dependes de muchos ítems y no dependes de tu boca ni de tu capacidad de, improvisación. Dependes directamente de un guión y de estar leyendo el prompter, o como se llama el cacharro, es un prompter. Y, y empezar a decir todo lo que tienes que decir con respecto a lo que te pongan delante. ¿Qué va? Ni de coña. No. No va conmigo eso. No, me temo que no. Pero no por nada. Es que, a ver, se han estrellado tantos que voy a llegar yo y voy a triunfar como la Coca-Cola. No, porque soy feo, soy viejo, lo tengo todo. Tengo buen cipote, pero no, con eso no trabajo. A no ser que me vaya no por, no podría hacer otra cosa. Eh, Hoy en día sale mejor la perfumería de autor por encima de las marcas. Los mismos perfumes que sacaste son mejores que los actuales y a un precio ni de nicho y mejor de diseñador. Buena calidad. Excelente contestación. No, John, hijo, es verdad. Es que ha sido John, de verdad. Es que en España, yo no sé cómo podrá estar la cosa fuera, pero si hay alguien allá en tu país que haga algún tipo de programa, youtuber, aquí se han estrellado todos en España, ¿eh? De verdad lo digo en serio, no ha triunfado nadie. O sea, los programas no los ha visto ni el tato. Y han sido cancelados, ¿eh? No ha tenido tirón. No porque la gente no te ve en tu salsa. Entonces, como la gente no te ve en tu salsa y estás más bien como un pececico perdido, la gente pasa de tu cara. Ingeniería social a todos los niveles, que dice Francisca. Correcto. Eh, y el tema de los perfumes. Hombre, yo, tal y como están los precios, lo he dicho muchas veces ya también, no me importa decirlo mil y una, tal y como están los precios, yo dejaría de comprar perfumería pop. Yo no compraría ya más perfumería pop, yo compraría perfumería pues de autor, perfumería nicho, porque es que hay perfumes nicho económicos.
y voy a entrecomillar lo de económico, es que por lo que te cuesta ahora mismo un Good Girl o un Chloe o un Chanel o yo qué sé, ¿qué? Un Donna Karan, yo qué sé, es que no sé, me lo estoy inventando porque hay un montonazo de firmas, evidentemente, pero que por lo que te cuestan ya esos perfumes, yo me compro un perfume nicho, perfume de autor, un perfume indie y soy feliz. ¿Qué me estás contando? Claro que sí. Yo me olvido por completo ya de lo otro. Pero por completo, es que no saco ni cuentas. Me voy a poner yo a ponerle atención a un Invictus. Me voy a ponerle atención a un Paco Rabanne. Bueno, Paco Rabanne Invictus. Que no, que no, que... Germán se quiere subir al sofá y no puede estar la Sonia durmiendo aquí acostada. La madre que la trajo. Y yo de verdad, a ver, 110 euros. Estoy viendo precios de 110 euros, de 90 y pico euros para perfumes que yo considero más bien normales, malos. Y estoy viendo unos precios que alucinas. No sé, a ver, el ratón, aquí, el ratón. A ver, Drooning, que es que como, es que de verdad, no es por nada, que no me pagan, ojalá y me pagaran o pagasen. Pero resulta que... a ver, dame un segundo. Tengo que ocultar esto, lo tengo aquí abierto. ¿Cómo es esto? Em, aquí está. Vale. Ahora sí. Y aquí, dando un segundete. Historial. Aquí. Perfecto. Vale. Voy a hacer el buscador del Drunis. A ver. Mirad, me sale la nueva Paco Rabanne Invictus a 88. Voy a pincharle, porque ya que estoy. A ver, me sale aceptar las cookies. Esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Activar ahora. Yo no quiero activar nada. Quita. Perro. 50 mililitros. Madre mía, si es que esto es una barbaridad. Mirad, esta es la nueva. ¿Tú te crees que yo... A ver, comparto pantalla. A ver. Ay. Es que veo estos precios y me pongo enfermo. Aquí. Es que es la polla esto. Daros cuenta de cómo está la situación. Veamos. Paco Rabanne Invictus Parfum. Esta es la nueva, esta edición que acaba de salir 2024. 50 mililitros de este perfume cuestan 85,95. ¿Estamos bien de la cabeza? 50 mililitros, 100 mililitros, 113,95. Y ya los 200 a 155,97. Pero ¿por qué narices ahora, me pregunto yo, me tienes que poner que la referencia, el precio de referencia es a un litro? ¿Por qué me tienes que decir que 779,75 euros a un litro? A ver, ¿para qué? O un litro de los del 100 te salen a 1.139,50. ¿A mí qué me importa eso? Esto es una barbaridad. Estás pagando por un perfume de diseñador 85,95 euros. Normalmente, y mi hermano es muy de comprarse porque a él le gusta mucho Invictus. Le gusta la perfumería nicho, pero también muy macarra y le gusta el Invictus. Y cuidado que a mí también no me desagrada Invictus, ¿eh? Invictus no me desagrada. Él optaría a comprarse la de 100 mililitros y además, porque pues no por nada, si es que se echa como una mala bestia perfume, eso es una barbaridad, yo soy bestia echándome, pero es que él es algo que es que se baña. 113,95 por esto. Chico, por 113,95 te garantizo yo que por perfumería indie vas a tener la que te dé la gana, ¿eh? Pero la que te dé la gana, la que te dé la real gana, ¿qué vas a estar comprándote esto? Pero por el amor de Dios, ¿que estamos locos o qué? Lo digo en serio, es que hay que planteárselo, ¿eh? Es que hay que planteárselo, es que 50 mililitros que te cuesten 85,95, una leche. Una leche. Es que por ese dinero ya tienes perfumería nicho, ¿eh? O indie, vamos a llamarlo como quieras. Jardins de Cribáins tiene perfumes 100 mililitros a esos precios. Me refiero a los 85 euros, no a los 113. O sea, es que esto es una barbaridad. Bueno, una barbaridad no es, para mí es una completa aberración.
Bueno, esto es en Parfum Dreams, cuidado. Espérate, que me pensaba que era Druni, pero no, es que el pinchado es Parfum Dreams. Esto es en Parfum Dreams. Los dueños de Douglas. Esto es precio Douglas. Esto es precio Douglas. Esto es precio Douglas. A ver qué nos dicen los Druni. Es que esto es precio Douglas, no es Druni. Me he quedado loco. Sí, porque me he metido yo la pata. Oh, ¿ves? Yo también me equivoco. A ver, Druni. La Invictus aparecerá por aquí en algún sitio. Pues si la busco, a lo mejor sí. A ver. ¿Está la nueva? Sí, aquí está. Pues... Espérate que me he equivocado yo ahora aquí. Voy. Espera un segundo. Ya estoy aquí. Aquí estoy. Mirar. Los precios del Druni, mucho más baratos. Están mucho más baratos, pero sigue siendo un disparate porque vuelvo a situar la situación. No, vuelvo a poner en contexto. O sea, para mí, 64,95 euros, yo me compro un perfume indie. Yo me voy al indie. 100 mililitros, 84,95. Aquí le han dado la vuelta a los precios. Yo me voy al indie. 112,95, es que ni me lo planteo. Me voy al indie. Un carón, 75 mililitros, 89 euros. Pues sí. Y yo me compro un carón antes que esto. Es que a ver, ¿qué queréis que os diga? Yo voy a salir en el canal con una botella de Invictus así y te voy a decir, cómpratela. Con toda mi poca vergüenza. Es mágica. Es mágica. Pues yo creo que es también de lo que se trata. Voy a salir de aquí. También de lo que se trata es de perder ya un tanto la perspectiva con respecto al nicho, porque sí, tenemos todos la idea y la cabecita de que en el nicho pues vamos a gastarnos 200, 300, 600 y lo que sea, cuando en realidad no es así. Esto no es así. No vamos a gastarnos tantísimo dinero en esto. Germán. Míralo, ya está ahí dando el coñazo. Ya está Germán dando el coñazo. Míralo. Parece Walking Dead. Se queda mirando a la puerta, que no mira nada porque está ciego. Se queda ahí en la puerta llorando. Ya está. Se está haciendo pipí. El problema es que desconocemos los indie que merezcan la pena. Pues de ti nos fiamos, pero de otros de YouTube como que no. Yo he presentado un montonazo de perfumería nicho económica, tenéis que buscarla. Veamos, vamos a poner la cosa un poco en contexto. Yo cuando saco perfumería, yo hay perfumes que he sacado que no son tan caros. Mirad los precios, por ejemplo, además los vais a poder... mirad, meteros en Vinted. Hay que ser claro. Yo no compro en Vinted porque no tengo cuenta en Vinted. Lo tengo no quiero saber nada de esa gente, ni de Vinted ni de Wallapop. Yo estuve en Wallapop, no me gustó nada la experiencia que pasé por ahí y no paso. Lo que tenéis que hacer es bucear. Hay un montonazo de sitios donde podéis encontrar los perfumes más económicos. Hay otro montón de sitios donde efectivamente vais a encontrar ofertas, donde vais a poder comprarlo más baratos. Los Beaufort, estos que saqué, ya he sacado uno en el canal, no salen caros, de verdad. Si os ponéis a buscar, no salen caros. A nada que estéis metidos en algún grupo de Instagram, vais a encontrar perfumería muy barata en Instagram. Porque, ¿sabéis lo que pasa con los grupos del Instagram? Os lo voy a explicar yo si nadie lo ha explicado. Resulta que ahí lo que se vende son productos, la mayoría completamente originales, y lo que hacen es que van liberando el stock que las tiendas están completamente obligadas a comprar por cupo. Como tienen que comprar las tiendas por cupo, lo que hacen es que van liberando todo lo que compran por cupo, lo ponen más económico, evidentemente, que en tienda, y lo van liberando. Y esa es la forma que tienen. Y lo hacen a través de los grupos de Instagram. O sea, meteros por ahí y lo vais a ver. Si es que es así, lo vais a ver. Mis fuentes y mis formas de conseguir los perfumes son otras. Pero, escuchadme, que de verdad, investigar un poco, joder, que vais a sacar unos perfumes a unos precios que vais a flipar. Pero meteros en páginas, no, o sea, el cogollo de verdad está en Instagram.
en Instagram, estoy mintiendo. Telegram, jolín, siempre me equivoco de plataforma. En el Telegram, son grupos de Telegram, no de Instagram, perdonadme. De Telegram, meteros en Telegram, o sea, hablar con gente, localizar a gente, y en Telegram las tiendas lo que hacen es que a través de otras gentes van liberando el stock obligatorio de compra. ¿Qué os pensáis? ¿Que no van con cupos? Pues claro que van con cupos, igual que los de las gafas y toda esta gente así. La ropa también, tienes que comprar X modelos sí o sí. Y tienes que llevarte X modelos si te interesa de lo que sea de ellos. No vas a llevarte menos. ¿Qué pasa? Que tú sabes tu capacidad de venta. ¿Qué ocurre? Que te encuentras con un stock que sabes que no vas a vender. ¿Cómo te lo liberas? En los grupos del Telegram. En los grupos del Telegram te encargas de liberar todos los productos que sabes que no vas a vender. Te esperas a lo mejor, efectivamente no los sacas nuevos, ¿no? Pero los de la temporada ya esperas, vas venciendo, entras en circuito y vas venciendo ya pues algo que ya está un poco más pasado, me refiero más pasado en el tiempo. Pues lo de temporada no, pero lo siguiente lo puedes vender, pues te puedes conseguir a lo mejor, yo qué sé, es que por dar un precio, pero vamos, que os puedo garantizar que saquéis cosas tiradas de precio y perfumería que cuesta 300 pavos o 400 a 150 euros y 140. Lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Precintados, sin abrir y sin nada. De verdad, poneros a investigar. Poneros a investigar. Que vais a encontrarlo. Meteros con gente que sepa dónde está ahí. Toda la cocinilla del Telegram. Hay piratas, también, tengo que decirlo, pero hay grupos que son muy, muy serios de compra-venta en Telegram de perfumería, pero muy, muy serios, y como a nada que se pase alguien, los ponen de patitas en la calle, pero tenéis que investigar, chicos, o sea, es que es así, investigáis, yo no, porque a mí se me ha dado muchísima caña en todos esos grupos y yo no quiero saber absolutamente nada de ellos, se me ha dado muchísima caña, mucha caña más todavía. Y de hecho creo que seguirán dándose a pesar de lo que estoy diciendo ahora. Pero que no os penséis que no vais a poder conseguir una MOAS muy bien de precio. O yo que sé. O un... lo que sea, yo que sé. Me da igual. El que sea. Un roja. Un roja. Bueno, los rojas son caros igual. Pero si en lugar de pagar 340 euros, a mí lo que pasa es que roja de vez en cuando me lo manda. Es verdad. En lugar de coger y pagar 300 y pico euros, 400 euros por un roja, pagas 200, pues oye, bien empleado que está, ¿no? Claro, es que hay que mirar la parte positiva también. O sea, un roja, ¿qué precio tiene? 300, 400 pavos, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues igual lo puedes sacar a 200 o incluso menos, dependiendo de lo que gestiones. ¿Vale? Pero vamos, que normalmente están las listas, sacan los precios, salen muchas veces también subasta, hacen sus subastas y así funcionan. Y tienes suerte y te lo coges y te lo pillas. Y es la forma de mantener la dinámica y que las tiendas también vayan sacando el stock que por cojones están obligados a comprar. Es que es verdad, es que ¿cómo te liberas tú de... Tienes que comprarme 50 botellas de Amouage el 40 aniversario y tú te quedas así como diciendo, ¿y cómo vendo esto? Claro que lo vendes. Por el Telegram. Por el Telegram, por supuesto, por el Telegram. Nissan los encuentras a 150, 180 euros y son nuevos todos. Sí, que de verdad que no vais a encontrar cosas. A ver, vamos a ver, hay gente que vende sus propios perfumes que dicen, pues mira, me quedan 50 mililitros, los que sean, pues los cojo y los vendo. Pues perfecto. Por cierto, tengo que hacer una review de un perfume que me regalaron para el día de mi cumpleaños y todavía no lo he hecho. ¡Ah! Lo grabo mañana. Lo grabo mañana porque es que, claro, es que ese perfume lo regalaron. Madre mía, lo tengo que hacer, por Dios. Ese perfume sí que lo tengo que hacer, que me lo regalaron para mi cumpleaños y no lo he hecho. Y lo tengo zumbado. Y lo tengo muy zumbado porque lo uso todos los días. Madre mía. En Telegram y redes hay engaños. No me fío. No, yo estoy hablando de grupos muy serios, ¿eh? Yo estoy hablando de grupos muy serios. No estoy hablando de grupos que son llevados por youtubers ni nada de esto. Estoy hablando por grupos que lo lleva gente con perfumería. Aparte, hay gente de las perfumerías. Nicho. Dentro de esos grupos. Y ponen a la venta sus perfumes ahí. Hay gente de perfumerías que no voy a mencionar porque son muy conocidas a nivel nacional español que están dentro de los grupos. Así que ahí es donde tenéis que morir.
Pero hay gente dentro de los grupos de las perfumerías, ¿eh? Y los venden también en los grupos de Telegram. Ir tomando nota. No sé, Marcos, no conozco nombres de grupos ni nada de eso. Sé el entorno, he preguntado, evidentemente, no ahora, ya de hace ya tiempo, he preguntado cómo funciona todo el tema y todo eso, pero aquí mucha gente está muy engañada. ¿Sabes lo que pasa? Que normalmente esto no se comenta en los canales ni nada de esto, porque claro, piensa que un youtuber cómo va a decir que compra ahí sus perfumes nicho. ¡Oh! Pues no, si los compra ahí. Cuanto más gente sepa de esto y se metan más en el Telegram, pues más competencia hay cada vez para poder pillarte tú un perfume que te pueda interesar en un momento determinado si lo sacan a subasta. Y muchas veces sacan sus subastas, hacen sus juegos, sus concursos y tal, y son completamente serios. No hay ningún problema con todo esto. Pero que lo digo que os pongáis a investigar, ¿vale? Poneros a investigar y a nada que salte la liebre y ya está. Pero mucha gente no lo dice esto y no hay ningún problema en... Porque además, aunque sean, como yo llamo, los suburbios de la venta de perfumería, son suburbios, pero son oficiales, son legales, ¿eh? Y además pensar que la gente de Amouage pues puede llevar muy mal que se enteren que se hace esto con sus productos, que Roja se ofenda muy mucho y se enfade muy mucho si sabe que sus productos están vendiéndose en Telegram, sea el canal que sea, que cualquier persona que tenga un perfume nicho, yo que sé, pues, la firma que sea, me da exactamente igual. Penhaligans, bueno, eso es de pucha, eso se suda el rabo. Pero vamos, que por cierto sale este viernes, me parece, mal no recuerdo, a bolsa. Sale el día 3, ¿no? El día 3 que cae, que el día 3 que cae, salía el día 3. Es que ahora que estoy así, digo, si Puch sale ya, sí, el viernes, sale el viernes. Que eso, que les sienta mal y no es conveniente, no es conveniente, por eso mucha gente se coge y se calla, pero como yo no formo parte de esos grupos me la trae al pairo. Pero que tenerlo presente, que los grupos del Telegram están ahí, le podéis echar mano. Y así pues ayudáis también a la economía de las pequeñas tiendas o de las grandes tiendas de perfumería nicho que tienen que quitarse un estocazo de encima que lo flipáis. Claro, es que yo, por ejemplo, lo he vivido mucho con el tema de la ropa. Cuando estabas haciendo negociaciones con Hugo Boss o hasta incluso con las gafas, tenías unos mínimos que cubrir. Tenías que comprar no sé cuántas piezas de la colección y si no, no te lo vendían. Pero así tal cual. Las gafas igual. O compras 800 gafas o no te servimos la firma. Y tienes que comértelo frito con patatas y tienes que ir comprando. ¿Cómo vendes eso? A ver, ¿cómo lo vendes? Pues están los grupos del Telegram y ya está. Y punto. Lo ponen más baratico para no tener pérdidas y de sacarle un poco de beneficio, evidentemente. Y se quitan lo que saben que no van a vender en la tienda. Porque es normal. Es que es normal. Marcos Cooper dice: están vendiendo Tiziana, Teresa y Nisane a $70. Raro, no sé en dónde estarán haciendo eso. $70 me parece demasiado barato para una Tiziana. Si está la botella a la mitad, puedo entenderlo. Si la botella está entera, llena, cuajada hasta arriba, no es normal. Las Tiziana las puedes encontrar a unos 150 pavos o algo así, más baratas. Más baratas, sí, unos 150 euros. 150, sí, unos 150 pavos más o menos. Tiziana más o menos saldrá en los grupos a unos 150. Más o menos, ¿eh? Estoy dando un precio por dar, ¿eh? No me hagáis mucho caso porque yo no estoy en los grupos, pero tengo referencias. Básicamente. Tiziana a menos de 150, nada. No, es que yo no lo compraría a menos de 150 una Tiziana, a pesar que yo, sabéis que por Tiziana no siento ningún tipo de cariño ni de amor. Chris dice: sí, Javier, diste en el clavo. Es que no lo sé, es que no estoy en los grupos. De verdad, creerme, pero sé cómo operan.
Y cuando se me pregunta, yo no lo digo normalmente, todas estas cosas no las digo. Voy lanzando señuelos y quien quiera cogerlos, pues que los coja, el avispado los cogerá y se pondrá a buscar e a investigar por dónde puede pillarlos. Pero que de verdad que hay grupos que son súper serios, ¿eh? Que son muy, muy serios para poder meterte dentro, ¿eh? Y allí no hay grupos que no consienten tonterías con youtubers ni con historias. Son grupos de compraventa y ahí no se habla de otra cosa que no sea compraventa, ¿eh? O sea, no vayáis, si vais a un grupo, no vayáis con mierdas de este youtuber para arriba, este youtuber para abajo, porque es que además hasta incluso os pueden echar, ¿eh? Hay grupos que son muy serios en eso, ¿eh? Muy serios en eso. Vamos, que yo tenga que estar diciendo estas cosas, madre mía, voy a ir al infierno del perfume. Hace unos días compré un Mancera Cedrat Voice, o Voice, es que no veo porque me tapa el corazón ese que ponen aquí encima. $67, nuevo y original. No sé cómo lo hace. Ojo, cuidado con determinadas páginas web que lo que hacen es que son fake, ¿vale? Fake. Entonces, ojito, cuidado. Hace poco también alguien me mandó, un seguidor me mandó una fotografía de un Dolce & Gabbana nuevo, que era un cacho de imitación que te cagas. Y yo, madre mía, Virgen Santa, no sé dónde lo compró, no me acuerdo, me parece que me lo dijo. Digo, te la han colado entera, tío. Te la han colado entera, pero colado, pero colado de verdad, ¿eh? Colado de verdad. Una etiqueta por debajo, que si la veis os caéis de culo. La grafía de la caja no era muy buena, por así decirlo, pero lo que pasa es que compras online y te tienes que fiar de lo que te mandan. Y entonces es cuando viene el problema. Entonces es cuando viene el problema. Celín dice, pues que doy fe que eso me pasó con Mancera en esa página web. Mucho ojo. Lo he explicado muchas veces, Celín, que no se os ocurra comprar ahí, porque además ahí hicieron un comunicado la gente de Mancera y Montal que efectivamente iban a ir a degüello con estas casas de perfumería porque no eran distribuidores oficiales y que desconocían por completo de dónde salían los perfumes de su propia red de venta, que estaban fuera de la red de venta y que no sabían de dónde salían. Entonces creo que todo eso estaba en manos judiciales y vamos a ver cómo termina eso. Pero vamos, que las empresas no paran de poner denuncias a todo el mundo, que ven que en el momento que hay algún rollo de alguna, pues eso, falsificación o venta ilegal o que no son vendedores oficiales. En el caso de la perfumería nicho tienen mucho cuidado con eso, ¿eh? Como vean que alguien vende algo que no sea un vendedor oficial, van a por ti. Amoas, por ejemplo, no se anda con tonterías con esto, ¿eh? Los Amoas les repatea ver de dónde llegan las cosas. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado. Pues 18 euricos el agua fresca de Adolfo Domínguez está perfecto. Porque es que está muy rica esa fragancia, está muy rica. Hace tiempo y ya no tiene esa marca. No, las retiraron, las retiraron. Las retiraron. Quiero entender eso del mercado gris. Bueno, el mercado gris, pues mercado oscuro. Es la zona oscura. Esa es la zona oscura no legal. No legal. No legal, no legal, no legal porque es gente que se dedica pues a vender pues sus perfumes. Y luego aparte, vuelvo a insistir, es que dentro de todo esto, uy, no sé por qué, pero las camisetas estas que llevan así un poco de licra se meten por dentro. No sé. Bueno, yo podría ir desnudo. En fin, que voy a dejarlo. El caso que... Mira, ¿no ves? Otra vez se ha vuelto en el momento que eso se va para adentro. Que hay perfumerías, vuelvo a insistir. Hay gente de perfumerías que pone a la venta sus perfumes de sus perfumerías. Y además también vais a encontrar tester. Vais a ver tester. Vais a tener tester a mogollón. Las tester que tienen las tiendas, que efectivamente por H o por B no se gastan, se ponen a la venta también ahí. Bueno, los tester, hay tiendas online que se venden tester. De hecho, a mí me propusieron una colaboración
una empresa de tester, que venden tester o distribuyen tester. Yo no sé qué narices lo hacen o cómo lo hacen. El caso es que me mandaron una carta para hacer un correo electrónico, perdón, para hacer colaboraciones con ellos y les dije que no. Que, bueno, es más, no les dije nada. No les contesté porque yo ahí no me quería meter. Porque yo en el momento que recibo un correo electrónico un tanto sospechoso, lo bloqueo, lo borro. Pero sí, me mandaron una carta diciendo, la leí, porque efectivamente la leí. No iba con enlace ni nada, pero leí el correo. Y, y yo dije, no tengo ganas de estos follones, métete a hacer tester. A... Digo, no. Fui gilipollas, pues a lo mejor. Pero no me apetecía para nada hacer tester, ni me apetece hacer tester. De vez en cuando sí que saco algún tester porque los tengo. Y sobre todo si me los regalan, como para decir que no. Y no participé de eso. No me hizo gracia tener que estar sacando tester, entre otras cosas porque los testers... Una cosa que yo tengo un tester porque lo haya comprado yo y es mi responsabilidad. Pero otra cosa bien distinta es que me ponga a hacer yo un vídeo sacando tester en mano. Porque está la venta prohibida. Es que tú no puedes vender tester. Otra cosa que tú en el mercado gris pues te compres los tester. Pero sacarlos en la mano haciendo un vídeo pues no es estético. No es estético y te puede caer la del pulpo. Y yo no tengo ganas de denuncias. Yo estoy muy tranquilo como estoy, y yo ganas de juzgados y cosas de estas no quiero. No tengo yo ganas de juzgados. No. Déjate. Y por eso decidí ni hacerles caso. Digo, yo no tengo ganas de sacar una cosa que es además abiertamente ilegal para que luego se me caiga el pelo. Porque yo voy a salir con él, la botella en la mano. Y va a ser que no. No. Y más diciendo, podéis comprarlo aquí en esta página web. Abajo en la caja de descripción tenéis toda la información. Nope. Sí, no, Chris. No puedes. No es estético, pero como youtuber, tú no debes de salir. Es verdad, no debes de salir haciendo promoción de una página web donde se sacan tester. O sea, yo como puedo sacar un tester porque me lo han regalado o me lo he comprado, yo qué sé, ¿vale? Pero salir así, podéis comprarlo promocional completamente, porque el tema era, te mandamos los testers y tú haces el vídeo y te sirves de esto, ¿no? Pero claro, es que es un poco es una trampa todo esto, porque a nada que una firma vea que tú sacas un tester, tú imagínate que Amoas me vea a mí con un tester en la mano y que diga, abajo en la caja de descripción, tenéis el enlace para comprar el tester, se lía parda. Bueno, a mí me llevan presa. O sea, ni de coña salgo yo con una MOAS. Bueno, una MOAS es que me dan miedo, pues sé cómo operan. O con un Montal, por ejemplo, con el tester en la mano. Que como ya han puesto denuncias, sé que... cuidado. O un Mancera. Abajo en la caja de descripción podéis comprar los testers, ¿sabes? No, gracias. No, thank you. No tengo ganas yo de liar la parda y irme... No. No, es que no me da a mí para que me... No tengo ganas yo de echarme un novio en la cárcel que se llame Buba. La verdad que no me apetece. Quiero dormir tranquilo por las noches a pata suelta. Y no duermo últimamente mucho. O sea que déjate de rollos que no. Yo viales nicho a la casa. Pero es otra cosa, no tiene nada que ver. Estamos hablando de tester, que son las botellas que tienes ahí en las tiendas para atizarte, que además muchas de ellas viene lo de tester puesto, o va grabado, o lleva una pegatina por algún sitio, y tienes que sacarlo y dices luego, venga, vas a comprar aquí abajo. No, porque se te cae el pelo. Ahí es donde precisamente se te cae el pelo. Ahí se te cae el pelo. Entonces, evidentemente, pasé de contestar ni nada. Quedaría como mal educado, pero es que me da igual. No los conozco, pero es que no voy a hacer eso. Ni loco. Que va. Oh, que ni de coña. Que no me da la gana. No me da la gana de irme preso.
Javier, has cogido colorcito, se te ve bronceado. No, es la cámara. No, 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 te puedo garantizar que es la cámara. No, 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 es la cámara. No, no he cogido nada de bronceado, ni me ha dado el sol, ni nada de nada. Es la cámara. No sé por qué, pero la lente coge ya el... No, supongo que será también por el cacharro, pero además que no, que no, que no, que ya te digo yo a ti que no. Que va, mira. Prácticamente es el mismo tono. Estoy un poco más de color en la cara, pero que va, no estoy así. Estoy blanco. Blanco, blanco, blanco. Además me tengo que limpiar la naricilla, los poros de la naricilla también. Tengo que hacerme ahí un beauty. Tengo que ponerme ahí las bandas. Tengo que hacer una... Es que lo estoy diciendo porque tengo que hacer una review de unas bandas que compré en tiendas normal y tengo que probarlas todavía, que no las he probado. Y va a ser precisamente haciendo la review. Lo tengo que hacer... Me lo voy a hacer mañana en cámara. Mañana sí que lo voy a hacer la review. Y no me lo voy a poner esta noche. Me lo voy a hacer delante de la cámara. Me voy a atizar el cacharro delante de la cámara. Y voy a hacer la review de los poros de la nariz. Ojo, y como los tengo un poco sucios, porque como me he hecho la BB Cream, anda, espérate, posiblemente, escúchame, ya está. Es que llevo la BB Cream. No transfiere. Que me acabo de acordar que llevo la BB Cream. Que sí, que llevas razón, cariñete. Nora, llevas razón, llevo la Almond de Kiko. Llevo la Almond de Kiko. Sí, llevas toda la razón del mundo. Hija mía de mi vida, llevas razón. Es que me he quedado pensando, digo, no llevo nada. Además, mira el cuello. Si yo en el cuello no me he hecho nada, mira la diferencia de la cara y el cuello, blanco. Claro, es verdad. Luego me he quedado pensando, digo, no. Digo, si llevo la... que se me ha ido la... Ahora. Se me ha ido lo de la luz. Me quedo blanco. Que sí, que llevo la BB Cream de Kiko, que he estado grabando, leches, que llevo la BB Cream de Kiko, por eso llevo ese tono en la cara y parece que voy bronceado. ¿Qué va? Si... Mira el directo de ayer, que ya verás tú que no. Esto es la BB Cream de Kiko, la Almond, la que tiene el tono almendrado. Pruébala, estoy deseando ver tu review de las bandas. Tengo que hacer la review de las bandas, las voy a hacer mañana. Y como sí que es cierto que tengo ya falta, porque yo, es verdad, no soy un tío que tenga siempre puntos negros por la nariz, ni mierdas de estas. De vez en cuando me pongo unas bandas, pero muy de vez en cuando, porque no soy yo de tener, como no me maquillo ni nada, y que me limpio la cara con jabón y todo el rollo, y luego me doy mis cremas, por supuesto, pero no acumulo punto negro en la nariz. Entonces ahora sí que con el tema de echar un poco de color se nota. Así que mañana me voy a atizar las bandas. Ostras, compré unas, no sé la marca, en Druni. Las venden sueltas. Ojo, no sé la marca. Vais a Druni y las venden sueltas. Preguntáis. No sé la marca. Mira, escuchad. No os va a quedar un poro por ahí porque se le pega. De hecho, cuando la usé en la nariz, aquí en un ala, no sé si fue en la derecha o la izquierda, en un ala me hizo un pequeño moratón. Y mira que yo le tiré con cuidadico para retirarla. Ahora eso sí, os deja la pelleja, pero vamos, libre de porquería. Vamos, salió cada pelaco, pero me hizo un moratón en la nariz. Y las venden sueltas, son caras, Las venden sueltas. Así que si vais por el Druni, pasaros y decir, oye, tienes unas bandas estas para limpiar, pero las sueltas. Que salen caras, salen más caras que las que van en el estuche. Pero, ojo cuando la vayáis a retirar, porque engancha muchísimo. Y a mí me hizo un moratón, aquí, por el ala. No sé en dónde fue, pero aquí. Y me hizo un pequeño moratón que yo dije, ostras, Pedrín. Así que, bien, vale. Me pongo las bandas de Mercadona que arrancan hasta el alma. Pero si son mejores las que tienes, allá que voy. No, las que tengo son de tiendas normal. Las que tengo que hacer son de tiendas normal. Esta que he comentado de Druni, que os estoy recomendando ahora, que las venden sueltas, no sé ni la marca ni sé nada, porque las usé. No es que las usé, la usé porque compré una y me costó cara. Pero os puedo garantizar que son de lo mejor que he probado, Y las venden sueltecicas, pero son buenísimas. Ahora que
también te tengo que decir que efectivamente cuando eso se secó y hubo que quitarlo, vamos, yo no sé, igual me hubiese perdido hasta incluso la nariz y me hubiese quedado como Michael Jackson, porque me salió un cacho de moratón que flipas. De hecho estuve como un par de días sin hacer vídeo. Sí que hice directos, igual en algún directo, lo que pasa no sé la fecha, igual en algún directo, si afináis la visión, veis que por algún lado de la nariz llevo un moratón. Y fue por la dichosa banda de las narices. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Por la banda de las narices. Así que no sé el nombre, ¿eh? No sé el nombre, no me acuerdo del nombre ni de coña. Lo único que sé es que las venden sueltas y son caras de cojones. Las venden sueltas y son caras de cojones. Pero eso, vamos. Hasta luego, Mari Carmen. Se acabó el poro. Sale cada pelamen. ¡Qué asco! ¡Qué ascazo! Mira que además, cuando haga la reseña de las bandas estas, si funcionan, voy a hacer la aproximación de la banda para que se vea toda la mierda. Y vais a vomitar. Lo sé. Estos vídeos son de vomitar. Hola, Lili. Buenas noches. Diferente en la casa oficial de perfumería. Vale, eso por ahí. Tester. Que tenga disponible el momento de vialcicos. Esto era lo del color. Pues me parece que ya os he leído, ¿no? Sí, ya está todo leído. Todo leído, todo leído, todo leído. Ole, 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 ole. Qué bien me he portado. Buenas noches, Bonica. Pues mírate el directo ya y vamos sobre la marcha, corazón. En fin, bueno, señores míos, señoras mías, voy a descansar ya. Y mañana nos vemos en Orgaz Talk, en principio. Rudolf, que se ha suscrito hoy. Muchas gracias. Mira que me gusta a mí el nombre de Rudolf. Y nos vemos mañana en Orgaz Talk, porque aquí va a haber vídeo, vídeo original, por supuesto, con dos productos. Van a salir mañana, tocan dos productos que además me tengo que poner a editarlo ya. Así que mañana toca vídeo, dos productos. Y bueno, es que espérate, si es que realmente bueno, hoy va a ser un poco de paliza de editar, pero bueno, da igual, no pasa nada. Por eso está bien, porque no es muy tarde y nos da tiempo a irnos a la cama a dormir temprano. A mí no, pero a vosotros sí. Buenas noches, señoras y señores, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Recordar en Orgaz Talk, y mañana hay vídeo original con dos productazos, ojito, vídeo con dos productazos. Y además, como mañana tengo que grabar, esta semana sí que voy a hacer un vídeo original de perfumería femenina. Para las chicas. Pero mañana es de hombre. Para mañana es para machotes, para cipotes. Así que ahí estamos. Señoras y señores, nos vemos. Muchísimas gracias. Auf Wiedersehen.